Buena semana, ¿cómo andan? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MVD Noticias. ¿Qué tal, Mariana? Muy bien, comenzando la semana con mucha información. Sí, vamos a mirar hacia el fin de semana porque ha generado repercusiones políticas un hecho ocasionado en el fútbol uruguayo. El Ministerio del Interior adoptará nuevas medidas para prevenir las situaciones de violencia, justamente, que se generen en los partidos de fútbol, como lo ocurrido entre hinchas de Peñarol y Cerro este domingo, que determinó la suspensión del partido. Y a propósito, fue removido de su cargo el director de seguridad en el deporte, Mayor Álvaro García, producto de lo ocurrido este fin de semana. En una conferencia de prensa, el ministro Carlos Negro afirmó que serán especialmente rigurosos con las recomendaciones a los clubes y que si no están de acuerdo con lo planteado en un partido se verán imposibilitados de realizar el espectáculo porque el ministerio no lo va a habilitar en esas circunstancias. Vamos ahora por más asuntos. Compartimos los titulares. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y la ministra de Defensa, Sandra Lasso, se reunieron con la vicesecretaria general de las Naciones Unidas con el objetivo de ejercer mucha presión y lograr el retorno de las tropas uruguayas que están prestando servicios en la República Democrática del Congo. El Ministerio de Desarrollo Social trabaja en un plan invierno con ampliación de cupos para mujeres, dado el crecimiento de esta población en situación de calle. La Dirección de Educación Inicial y Primaria de la ANEP presentó el último informe del monitor educativo con cifras del 2024, que revelan que bajó por cuarto año consecutivo la matrícula del sector público y el ausentismo escolar crónico se ubicó en casi 65%. El Ministerio de Salud Pública confirmó un nuevo caso de dengue autóctono en Montevideo. Hasta el momento, en lo que va de 2025, se detectaron 4 casos de dengue autóctono en el país. El informe del Banco Mundial sobre el crimen organizado en América Latina y el Caribe advierte un incremento y una tasa de homicidios 8 veces superior al promedio mundial. España declaró la emergencia nacional tras el apagón masivo de las últimas horas que afectó también a zonas de Francia y Portugal. El Ministerio de Defensa de Pakistán dijo que una incursión militar india es inminente, mientras crecen las tensiones por el ataque de la semana pasada que mató a 26 turistas en la ciudad de Cachemira. Gracias por estar. Además de mirarnos por la pantalla de TV Ciudad, lo pueden hacer por todos sus dispositivos en tvciudad.uy, también en nuestro canal de YouTube y nos pueden escuchar por Uniradio 107.7, que es la radio de la UDELAR. Ahora abandonamos el estudio unos momentos para ver en qué andan nuestros móviles. Claro, porque desde ellos recibiremos los adelantos de lo que pasa fuera de los estudios. Llama el Parlamento de arranque. Está por allí Martín Duarte, ya nos contará por qué. Adelante, Martín, bienvenido. Martín, Mariana, buenas tardes para ustedes. Desde las 4 de la tarde estuvo reunida con la bancada de senadores del Frente Amplio y la ministra de Defensa, Sandra Lasso, principalmente por lo que fue la sanción a 4 efectivos de la Armada Nacional y un ex comandante. Esto por la compra al astillero español Cardama de las patrullas oceánicas. La ministra confirmó que hubo una comisión, en este caso de 4 integrantes, que estuvo trabajando en estos temas, aportando justamente e investigando datos de lo que fue el contrato firmado por el gobierno anterior y detectó, en este caso, omisión de información por parte de estos funcionarios que ameritaron justamente el arresto a rigor, una de las sanciones históricas más importantes que ha brindado a lo largo de su historia el Ministerio de Defensa. Sobre esto estaremos ahondando en algunos minutos. Y de la UADA, Malvin Norte, ahora agenda sindical. Abril Mederos, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Bueno, vamos a tener novedades sobre otro tema y es el conflicto en la panificadora La Vienesa, porque este miércoles hay una nueva instancia a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La mesa del pan se va a estar reuniendo con referentes de La Vienesa justamente para adelantar detalles de lo que es el inminente posible cierre de esta empresa que tiene a más de 100 trabajadores. Para eso vamos a estar hablando en unos minutos con el referente de la mesa del pan, Luis Echevarría.
Gracias, Abril. Ahora vamos con otro adelanto, porque el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, presentó un pedido de informes sobre la situación financiera de ANCAP y tildó de mentirosa a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, luego de la conferencia de prensa sobre los datos justamente de la realidad del ente. Lo primero que teníamos que hacer era, una vez asumida la presidenta de ANCAP, comentar en presidencia, transparentar estos números, porque es con los que nos encontramos justamente para elaborar el plan estratégico de gestión de lo que va a ser ANCAP. El objetivo central es sacar a la luz todos los pormenores que la señora ministra de Industria no le dijo al señor presidente de la República. Tenemos una ministra mentirosa contumaz al frente del Ministerio de Industria. Ahora desarrollo informativo con consecuencias asociadas a un tema delicado que hemos venido abordando también en los últimos tiempos en este noticiero. Uruguay solicitó a Naciones Unidas el inicio de un juicio internacional para determinar responsabilidades en lo vinculado al asesinato del soldado Rodolfo Álvarez, integrante del Batallón Uruguay en la República Democrática del Congo, ocurrido el 25 de enero de este año. Sí, las dificultades para efectuar el relevo del contingente que está allí en el Congo fue un tema central de la entrevista que mantuvo el presidente Yamandu Orsi junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, con la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohamed. Lo que nosotros no queremos, en primer lugar, es que esta tradición genere efectos negativos de alguna manera en nuestras tropas y en nuestros ciudadanos. Por eso, desde el primer momento que asumimos el gobierno, el 1 de marzo, y también lo fue informando autoridades del gobierno anterior, pero nosotros pusimos un empeño muy grande y por eso el viaje a Nueva York, que el presidente me solicitó que fuera en el mes de marzo, es de que lo que no se puede es trabar los procesos, y aquí se ha trabado el proceso, en lo cual no se está dando el proceso de rotación natural que nuestras tropas necesitan, tropas frescas que viajen y tropas que vengan. Es verdad que nos han explicado que la realidad va más allá de una lógica burocrática, es por la complejidad de la situación que hay en este momento en el Congo, la guerrilla del M23, la posición de Ruanda, etcétera. Pero esa es nuestra principal preocupación, que es preservar y proteger de todas las maneras a nuestras tropas. Por eso es que cuando fuimos el mes pasado solicitamos que se abra un juicio internacional en relación a la última víctima que hemos tenido, para que no quede como una situación impune, sino que los responsables aparezcan, pero sobre todo que demos señales claras de que a todos los niveles nosotros es fundamental proteger a las tropas, y efectivamente la comunidad internacional y la comunidad de Naciones Unidas nos plantea que sigamos apoyándolos. El nuevo embajador de Argentina en Uruguay, Alan Berot, presentó este lunes sus cartas credenciales al presidente Yamandu Orsi. Sí, y el canciller Lubetkin dijo que no es casualidad que las primeras cartas credenciales recibidas por Orsi desde su asunción sean de un representante diplomático argentino. Pero la relación va por un muy buen camino. Ustedes sabrán que el jueves yo me voy para Argentina, está la reunión del Mercosur, de los cancilleres del Mercosur, el próximo viernes. Allí vamos a seguir tratando otros temas con mi colega el canciller de Argentina. Y lo que usted señala es muy importante. Hoy es la primera vez que el presidente Orsi, desde que asumió el 1 de marzo, recibió cartas credenciales de un embajador. Y el primer embajador del cual recibió cartas credenciales de Argentina. No es una casualidad. Son señales que de ambos lados nos estamos dando en un trabajo conjunto. Es lo que dijo el presidente Orsi desde el primer momento. Es inimaginable no trabajar excelentemente con Argentina o con Brasil o con Paraguay, pero con Argentina naturalmente está en todas estas prioridades. Estamos trabajando, seguiremos trabajando, tenemos agenda de trabajo y tenemos una fluidez de relaciones. En los últimos 2 semanas ya me vi 3 veces con el canciller argentino, por lo tanto no es que hay una situación que no sea la que tiene que ser desde el punto de vista del trabajo entre 2 países que tienen una relación muy profunda. Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Y vamos ya mismo al Parlamento, porque allí está Martín Duarte con novedades. Martín, te vemos, escuchamos.
Gracias, Mariana. Bueno, les decíamos que íbamos a poner contexto a esta reunión que mantuvo entre las 4 y las 6 de la tarde la ministra de Defensa, Sandra Lasso, con la bancada de senadores del Frente Amplio, en particular para explicar esta sanción que se comunicó y se hizo efectiva la semana pasada, que tuvo como centro al ex jefe y comandante de la Armada, Jorge Wilson, y también a 3 oficiales. Esto por la compra de las patrullas oceánicas al astillero Cardama, astillero español. De hecho, días atrás hubo una reunión de este equipo de trabajo que señaló la ministra. Tiene a 4 integrantes. Ella lo definió como los oídos de la ministra, que mantuvieron este encuentro con los empresarios españoles y también haciendo esta investigación en torno a las características que ya había sido cuestionada por parte de Frente Amplio de esta compra, pero tomando en contacto de las características de este contrato. Ahí es donde detectan justamente la omisión o la falta de información por parte de estos funcionarios del Ejército, y se toma la determinación de esta sanción de arresto a rigor. Una de las sanciones que, como detallaba la propia ministra, ha sido de las sanciones más fuertes en materia histórica que ha aplicado justamente el Ministerio en particular por ocultar información a las jerarquías. Es un poco el argumento que manejaba. De hecho, señaló que de proseguir está trabajando esta comisión de 4 integrantes, este grupo de trabajo, y en los próximos días dará de alguna forma un informe final a la ministra, que podría continuar esta situación en una investigación administrativa, no solamente para los involucrados, sino también en la interna del propio Ministerio de Defensa. No descartó distintos escenarios, mantiene contacto diario justamente con el astillero a propósito de cómo avanza esa situación, pero bueno, se está esperando este informe por parte del grupo de trabajo que, reitero, tiene 4 integrantes. Por otra parte, también aprovechamos para consultarle a la ministra de lo que fue la visita la semana pasada a esta cautela que hizo el fiscal, en este caso crímenes de lesa humanidad, a este justamente subsuelo de la Armada allí en el puerto de Montevideo por la búsqueda, en este caso la información aportada por Diego Sanjurjo en torno a posibles enterramientos. De estos 2 temas los repasamos en el siguiente tape. Hoy estuvimos presentes en la bancada explicando un poco los últimos pasos en relación a hechos que han sido notorios en las últimas semanas, fundamentalmente estas sanciones que se han dado en el marco de la Armada, el contexto que envuelve a esas sanciones que fueron de carácter estrictamente disciplinario, pero hay un contexto y ese contexto de alguna manera viene de una investigación exhaustiva que venimos haciendo desde un grupo de trabajo, pero que bueno, esperamos los resultados de ese grupo de trabajo y seguramente vamos a tomar algún paso más, vamos a dar algún paso más de carácter, en este caso, administrativo. La ministra también fue consultada por el predio de la Armada que fue cautelado, ya que el Ministerio recibió datos que indicaban que allí podría haber restos de detenidos desaparecidos en dictadura. Nosotros somos los primeros en apoyar, obviamente como Ministerio, como herramienta para facilitar cualquier tipo de información que tenga que ver con la búsqueda. Así está procediendo también en este caso el encargado de despacho de la Armada. Obviamente que también entendemos la necesidad de que este grupo, que está encabezado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y por los antropólogos, tiene que tener la tranquilidad de trabajar en paz, absolutamente muy seriamente, como lo han hecho siempre, con informaciones que llegan de determinada manera. Bueno, por allí escuchábamos a la ministra referirse a este otro tema. Le consultamos también por qué se dio la información en la conferencia de prensa a cargo del prosecretario Jorge Díaz. Ella señaló que justamente estaba en el terreno cautelado, que se había ausentado del Consejo de Ministros y que fue una determinación que pasó exclusivamente por presidencia. Entre los asistentes a esta bancada estuvo la senadora Betiana Díaz, a la cual, además de consultarle justamente
justamente por esta reunión con la ministra Lasso. Aprovechamos para consultarle en uno de los temas del día y tiene que ver con la situación de ANCAP y los datos vertidos por la ministra Cardona el viernes pasado en torno al pasivo justamente del ente estatal. En tal sentido, se refirió a los cuestionamientos que llegaron desde la oposición, incluso de los pedidos de asistencia a la Comisión de Industria de Diputados y, por otro lado, la solicitud también de información. En ese sentido, señaló que se trata de un dato concreto y no de un relato. Está claro que esos números se desprenden del balance de ANCAP. Yo creo que pelearse con esos datos es pelearse contra la realidad, es parte de lo que hizo el herrerismo y por eso salió del gobierno. Y en realidad, así como dijo la ministra, nosotros sostenemos lo mismo. La gente lo ha vivido, esto, ¿no? Es decir, ha vivido la caída de lo que es la productividad de nuestras empresas públicas, eso se ha resentido el financiamiento de las políticas públicas y sociales a través de lo que aportan también a las arcas del Estado, pero además también la mala gestión se ha sentido en el aumento constante del precio de algunos combustibles, como bueno, uno que sienten las familias más vulnerables particularmente, que es el GLP, el gas, la garrafa de 13 kilos, que aumentó muchísimo, y esto tiene que ver con decisiones políticas de gestión. Entonces, acá estamos discutiendo sobre datos objetivos de la realidad, no estamos en la disputa de una narrativa, estamos hablando de los números de un balance. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Agradecemos a Martín y equipo y cambiamos de móvil y también de tema porque vamos a volver a contactar a Abril Mederos. Abril, te vemos. Gracias, Mariana. Sí, bueno, como lo adelantábamos, hay novedades sobre la situación de la vienesa. Para eso estamos con Luis Echeverría, presidente de la mesa coordinadora del PAN. Echeverría, gracias por estos minutos. Para comenzar, le pregunto por la reunión tripartita que hubo hoy en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué puntos se alcanzaron en esa oportunidad? Bueno, sí, la verdad que hoy la reunión fue bastante interesante. Hubieron puntos positivos, como primera parte se acordó que la empresa no cerraría, se llevó adelante y vamos a participar en una reestructura de la empresa, viendo cómo se podría trabajar en los 8 locales, reestructurando su horario, viendo de que el resto de la gente pueda ir a un seguro parcial y rotativo. Después la otra cosa importante es que se ha presentado la documentación respecto a la APR, ya hay 5 acreedores que firmaron, se estará reuniendo nuestro abogado con el abogado de la empresa, en donde se va a avanzar en esa documentación, y después lo otro más importante es que se terminó de pagar el sueldo de marzo, que se está debiendo la mitad del mismo. Bien, volvamos al no cierre. ¿Ya se puede confirmar desde ambas partes que no cerraría la empresa o se manifestó la voluntad del no cierre? Bueno, ante esta situación compleja y difícil financiera que tiene la empresa, se buscó la opción de que los trabajadores en su momento ya la habían planteado, ¿verdad? Ante la posibilidad de cierre, lo que decían los trabajadores era que se pudiera reestructurar. Bueno, en ese sentido, hoy se avanzó en eso, lo cual celebramos, ¿verdad? Bien, este miércoles, decía usted, se van a reunir con los representantes de la empresa que de alguna manera les van a expresar cuál es el panorama financiero. Ustedes le van a plantear esta reestructura que implica al menos no cerrar todas las sucursales. ¿Qué expectativas tienen sobre esta instancia? Bueno, las expectativas que tenemos es que en definitiva se pueda hacer un buen acuerdo, que en función de la demanda que tenga cada sucursal se pueda reestructurar y así avanzar hacia definitivamente la apertura de todas posteriormente a esta reestructura, ¿verdad? Bien, está la posibilidad de que cierren sucursales. ¿Ustedes van a apuntar a conservar las 8 sucursales que existen hoy? Sí. Lo que se va a tratar acá es de achicar su horario y achicar el personal. Y eso hará que también gaste menos en el mantenimiento, en luz, agua y también en los salarios. Perdón, como primera parte la intención es no cerrar ninguna, sino hacer una especie de achique momentáneo.
hay un cálculo estimado de esos 100 trabajadores que actualmente están en la Vienesa, si hubiera una reducción, de cuántos trabajadores se trataría y si se va a buscar alguna clase de compensación o seguro de paro especial para aquellos que queden desvinculados? Bueno, en principio esperemos que no quede vinculado nadie, irían a un seguro rotativo. Y después, ¿cuánto se involucraría? Como bien lo decías tú hace un ratito, es que por eso nos vamos a reunir el miércoles para empezar a ver y ultimar esos detalles. Usted hablaba de adeudos, se le pagó el mes de marzo que faltaba a determinados trabajadores. ¿Hay otras deudas pendientes con el personal? Bueno, sí, sigue pendiente los adeudos de años anteriores de licencias y vacacional, que en este momento se queda en stand-by porque se va a priorizar el mantenimiento de la fuente laboral abierta. Bien, Echevarría, le cambio de tema. Hace un par de meses ustedes hicieron una denuncia pública sobre reiterados casos de violencia sexual en distintas panaderías, en el rubro en general. ¿Cómo se viene avanzando en esas denuncias? ¿Qué se puede contar? Bueno, esas denuncias obviamente, como decís tú, ya están presentadas. En estos últimos días no hemos tenido novedad al respecto porque nos hemos abocado a la situación de la Vienesa y también a la situación de la panadería Martino, que así sí hay denuncias, pero también en esa situación se está avanzando en un acuerdo, pero un acuerdo no deseado porque las compañeras han sido violentadas también en su derecho, han sido acosadas, pero bueno, en definitiva no quieren trabajar más ahí y se está buscando una salida consensuada. Esto con respecto a la denuncia, nosotros no vamos a claudicar, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir denunciando en cada lugar que haya este tipo de situaciones. Bien, Luis, seguramente tengamos más novedades sobre ese tema más adelante. Muchas gracias por estos minutos. Era Luis Echevarría, presidente de la mesa coordinadora del PAN, en el marco de las negociaciones para evitar el cierre de la panificadora La Vienesa. Volvemos a estudios. Muchas gracias, Abril, y al resto del equipo también, por supuesto. Ahora cambiamos de asunto y retomamos un tema muy presente desde el viernes que también tuvimos ya a modo de adelanto, porque integrantes de las bancadas del Partido Nacional y el Partido Colorado de la Cámara de Representantes definieron convocar de manera urgente a comisión a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para escuchar sus explicaciones acerca de la información brindada al presidente Yamandu Orsi sobre la situación financiera de ANCAP. El Partido Colorado y el diputado nacionalista Álvaro Dastúe citarán al Parlamento a la ministra Cardona. En un comunicado público, el sector Colorado Vamos Uruguay sostuvo que el endeudamiento operativo de ANCAP es menor al de 2020, que la deuda global de la empresa se redujo en un 13% respecto a 2019 y que el pasivo estructural se redujo en un 76%. Y seguimos en tema porque el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, presentó un pedido de informes acerca de la situación financiera de ANCAP y respaldó la citación al Parlamento de la ministra de Energía y Minería, de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. Además, la tildó de mentirosa contumaz por entender que cuando habló públicamente el viernes pasado omitió hechos y en algunos casos logros que se dieron en ANCAP durante el gobierno pasado. El objetivo central es sacar a la luz todos los pormenores que la señora ministra de Industria no le dijo al señor presidente de la República. Le dio información parcial, le dio información inexacta, incompleta y tergiversada. Ella centró básicamente la información de lo que ocurrió en el año 2024, donde no hace grandes referencias a la parada de la refinería. No solamente a la parada técnica, producto de las obras y la inversión, sino por el conflicto sindical. No dice la señora ministra del aumento patrimonial que tuvo ANCAP en el último quinquenio. Nada dice la ministra del aumento en la caja de ANCAP en el último quinquenio. Nada dice la señora ministra de la reducción de la deuda de ANCAP en el último quinquenio. Nada dice la señora ministra respecto a la inversión en diferentes ámbitos que ANCAP realizó en el último quinquenio. Nada dice la señora ministra. Le miente al presidente de la República y lo lleva al presidente de la República a mentirle a la gente. Tenemos una ministra mentirosa contumaz al frente del Ministerio de Industria. Rodríguez aseguró que Cardona tuvo actitudes similares durante su gestión como directora de UTE en representación del Frente Amplio en el gobierno anterior. Según el diputado herrerista, durante la administración de Luis Lacalle Pou, el pasivo de ANCAP bajó $106 millones y el patrimonio aumentó más de 100 millones de la misma divisa.
Además, el diputado colorado Gabriel Gurméndez dijo que no descarta interpelar. Aquí no estamos hablando de un llamado en comisión, sino de un llamado a sala a la ministra Cardona, precisamente, en caso de que el informe sobre el precio de paridad de importación que elabore la Ursea determine, textuales palabras, que tienen que bajar los combustibles y que eso no se dé. Según Gurméndez, en esta situación la ministra deberá dar explicaciones. Si la ministra dice que va a cambiar el mecanismo de fijar los precios de combustible para los uruguayos, cuando el mecanismo que está vigente indicaría que debieran bajar, me preocupo. Cuando la ministra del Frente Amplio dice que va a cambiar radicalmente la gestión de ANCAP, que viene siendo exitosa y profesional por parte de Stepanisic, y dice que la van a cambiar, y tenemos el ejemplo anterior de lo que hizo Sendik con ANCAP, que nos dejó 800 millones de dólares en un agujero gigante, entonces a nosotros nos preocupa. Por eso que vamos a hacer una comisión de seguimiento para defender el patrimonio nacional y evitar que se vaya por una gestión que termine como terminó la anterior gestión frente amplista de ANCAP. El Partido Nacional, junto con nosotros, va a convocar a la ministra urgente ahora a comisión, y además ya anticipamos que si no se produce la baja que se debiera producir, estamos dispuestos a ir con los demás compañeros del Partido Colorado y la coalición republicana a coordinar una interpelación a la ministra. Si del informe surge que tiene que bajar los combustibles y eso no se da, tendríamos que pedir las explicaciones a la ministra en una interpelación. Y la ministra Fernanda Cardona escribió hace unos minutos en la red social X solicitando que se la reciba este viernes en Comisión Extraordinaria de Industria en virtud de que no recibió una convocatoria urgente. Ahora cambiamos de asunto y retomamos el planteado en portada. El partido entre Peñarol y Cerro, correspondiente a la fecha 13 del torneo Apertura del Campeonato Uruguayo de Primera División, se suspendió en el minuto 62 de juego debido a que hubo incidentes antes del partido y también durante su desarrollo. Sí, y hoy el Ministerio del Interior emitió un comunicado detallando estos hechos de violencia. Los hinchas de Cerro, que debían ingresar a la tribuna Welfi por el portón A, fueron interceptados por algunos parciales de Peñarol. El objetivo de seguridad dispuesto para el encuentro no contempló una separación efectiva de los espacios para el ingreso de ambas parcialidades al estadio. Ante el enfrentamiento de las hinchadas, la policía resolvió cerrar las puertas de acceso al estadio, en tanto la ruta 102 quedó cortada para evitar nuevos enfrentamientos. La medida fue respondida con pedradas a la policía, que contestó a su vez con balas de goma. Debido a la magnitud de los disturbios, las fuerzas policiales se vieron en la necesidad de intervenir, utilizando los medios de disuasión apropiados para hacer frente a los ataques y controlar la situación de acuerdo con los protocolos establecidos, se explicó en el informe del Ministerio del Interior ante lo sucedido. El partido en el que los aurinegros le ganaban 3-1 a Cerro fue suspendido a los 62 minutos debido a la intensificación de los incidentes por parte de la hinchada visitante. El Ministerio del Interior señaló que los baños destinados a la hinchada de Cerro tuvieron varias roturas, 2 personas fueron detenidas y un policía resultó herido. El ministro del Interior, Carlos Negro, calificó como graves los hechos de violencia ocurridos en el partido de este domingo entre Peñarol y Cerro y anunció que el partido del próximo fin de semana entre Nacional y Cerro en Parque Central se va a disputar sin público visitante. También informó el ministro que fue removido del cargo de director de seguridad en el deporte el comisario Álvaro García porque se le intentará dar otra impronta operativa a esa repartición, y la subsecretaria Gabriela Valverde también anunció que se modificará la ley de seguridad en el deporte. En el cual se registraron incidentes de lo que el Ministerio considera fueron graves y que pudieron haber terminado en un resultado mucho peor de lo que efectivamente sucedió. En primer lugar, queremos establecer que hoy tuvimos una comunicación con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en el cual le manifestamos nuestra preocupación por la próxima fecha del Campeonato Uruguayo de Fútbol, que implica la realización de un partido entre el Club Nacional de Fútbol y Cerro nuevamente, en calidad de local nacional, en calidad de visitante Cerro. Ante esto nosotros recibimos la información por parte del presidente de la AUF de que se iban a adoptar medidas por parte de la Asociación Uruguaya respecto a en forma cautelar y preventiva, no autorizar el ingreso de hinchas de la parcialidad visitante a las instalaciones
instalaciones del equipo locatario, lo que implica que los hinchas de Cerro no podrán ingresar al partido del próximo fin de semana, que se jugará solamente con la presencia de los hinchas locatarios. El ministro Carlos Negro adelantó que a partir de ahora se hará una evaluación caso a caso de cada partido y se propondrán diferentes acciones preventivas a los clubes involucrados, las que de no cumplirse impedirán la realización del encuentro. Esto implica que el Ministerio va a ser especialmente riguroso en las sugerencias que le dé a los clubes del fútbol uruguayo, quienes si no están de acuerdo con lo planteado por el Ministerio del Interior, se verán imposibilitados de realizar el espectáculo en la forma que lo tienen planteado, porque el Ministerio no lo va a habilitar en esas circunstancias. El Banco Mundial advirtió este lunes que la violencia y el crimen organizado, fenómenos que tienen vinculación y que van en aumento en la región, justamente constituyen un obstáculo central para el desarrollo económico y social en América Latina y en el Caribe. En el reporte económico de América Latina y el Caribe, la institución proyecta un crecimiento para la región del 2,1% para este año y del 2,4% para 2026. El informe titulado Crimen organizado y violencia en América Latina y el Caribe subraya que estos problemas agravan el ya frágil panorama económico de la región. Se proyecta que América Latina y el Caribe crecerán 2,1% en 2025 y 2,4% en 2026, lo que la posiciona como la región de menor crecimiento a nivel mundial. La región enfrenta niveles alarmantemente altos de violencia letal vinculada al crimen organizado, las tasas de victimización son 3 veces superiores al promedio mundial y las tasas de homicidios son 8 veces superiores. El reporte describe varios factores que contribuyen al auge del crimen organizado, incluyendo la creciente demanda mundial de bienes ilegales, intervenciones gubernamentales que han reconfigurado las redes criminales y la pandemia de COVID-19 que permitió a estos grupos consolidar su poder en zonas donde la presencia estatal es débil. El crimen organizado está proliferando rápidamente en toda la región, trascendiendo las fronteras nacionales y convirtiéndose en una amenaza generalizada. Este ya no es un problema aislado, exige un diálogo regional y global para impulsar soluciones y movilizar nuestra experiencia y recursos colectivos, afirmó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Esta proliferación tiene claras consecuencias para el desarrollo. El informe describe cómo amenaza la seguridad pública, frena el crecimiento económico y erosiona la integridad de las instituciones públicas. La incertidumbre en torno a los derechos de propiedad, la extorsión desenfrenada y la inseguridad generalizada incrementan los costos de transacción para las empresas, socavando la competitividad. Además, el desvío de recursos de seguridad pública de servicios esenciales como la salud y la educación suponen una carga para países que ya enfrentan un alto nivel de deuda y desafíos fiscales. Cambiamos de asunto. Con la consigna Sánchez sigue, el condenado por corrupción y destituido por el Senado Alfredo Sánchez, ex alcalde de Florencio Sánchez, anunció que si su hija Luján, también condenada y destituida, es electa alcaldesa el 11 de mayo, las próximas elecciones, él volvería al municipio como coordinador general. El ex alcalde y su hija habían renunciado al Partido Nacional en el año 2021, pero competirán bajo ese lema con la lista 3H, apoyando a Guillermo Rodríguez, que es candidato a la Intendencia de Colonia por el Partido Nacional, y al ex intendente Walter Zimmer para que sea edil en la Junta Departamental. En octubre de 2021, Alfredo Sánchez, su hija Luján y su hijo Pablo renunciaron al Partido Nacional tras ser condenados por liderar una asociación para delinquir desde el municipio de Florencio Sánchez, donde Alfredo era alcalde y Luján concejala, mientras que Pablo era edil en la Junta Departamental de Colonia. También fueron destituidos por el Senado, Alfredo y su hijo Pablo en abril de 2023 y Luján en julio del mismo año, en su caso junto con otra concejal municipal involucrada en las maniobras, consistentes en el desvío de recursos públicos en beneficio propio y para comprar votos. En ambos casos los senadores blancos levantaron la mano para cesarlos, pero 2 años después el Partido Nacional volvió a aceptarlos para que compita con su lema. En sus redes sociales la imagen dominante es la hoja de votación 3H para el municipio, apoyando a Guillermo Rodríguez para la Intendencia y a Walter Zimmer para la Junta. Además de posteos varios con su vuelta a la militancia activa, entre el viernes y este domingo publicó el programa de gobierno acompañando los posteos con leyendas tales como Luján Sánchez alcalde, Alfredo Sánchez coordinador, lista 3H, y su sobrino Guillermo Sánchez como candidato a edil. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de uno de los hechos del día, el apagón masivo que ha afectado a toda España y también partes de Portugal y de Francia. Este apagón, particularmente en España, ha provocado un verdadero caos durante toda la jornada, no solamente porque quedaron personas atrapadas en trenes, ascensores y en otras circunstancias, sino que las comunicaciones quedaron absolutamente cortadas en 5 segundos. Hasta ahora, y por lo que se sabe, el 60% de la energía se ha recuperado en el territorio español, pero todavía hay importantes zonas que están sin luz y enfrentando los problemas que ha generado esto, atascos en el tránsito. Bueno, una verdadera situación caótica que se ha dado en toda España. El gobierno ha decretado la emergencia nacional a partir de estas circunstancias. Tampoco se saben muy bien las causas que la han provocado. Se manejan varias hipótesis, pero ninguna certera. Sí que el apagón no tiene precedentes en la historia de ese país. En su última comparecencia ante los medios, Eduardo Prieto, director de Servicios para la Operación de la Red Eléctrica en España, ha explicado que se siguen analizando las causas de la caída, pero que la principal prioridad es reponer el servicio. El funcionario explicó que ha existido una fuerte oscilación de los flujos de potencia, acompañados de una pérdida de generación muy importante, y que no se recuerda que el sistema eléctrico español haya tenido una crisis de esta gravedad, afirmando que la recuperación aún tardará horas, ya que el grave desequilibrio entre generación y demanda ha hecho colapsar el sistema. El ministro del Interior español, Fernando Grande Marlasca, firmó este lunes un decreto para declarar la emergencia de interés nacional en las comunidades autónomas que, habiendo resultado afectadas por el apagón de este lunes, así lo soliciten, para la protección de personas y bienes en la aplicación de normas vinculadas a los estados de alarma, excepción y sitio. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que espera que pronto se restablezca el servicio eléctrico, al tiempo que pidió responsabilidad y civismo a la población ante el apagón, que desde el mediodía afecta a la península ibérica. En una intervención desde el Palacio de la Moncloa tras una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad Nacional, Sánchez señaló que todavía no hay información concluyente sobre las causas de la falla y que se está investigando sin que aún se descarte ninguna hipótesis sobre el incidente. Como si no hubieran pocas guerras, el foco de tensión que se ha generado en Cachemira genera alarma internacional, no solamente porque estamos hablando de dos potencias nucleares como la India y Pakistán, sino que es un diferendo que viene desde el origen mismo de los países tras la salida del Imperio Británico en una región que ha sido disputada desde ese entonces y donde han existido distintos enfrentamientos y distintas tensiones en otros momentos de la historia, pero según los analistas nunca como ahora. De todas maneras, esta crisis se generó a partir de un atentado terrorista que se dio por parte de un grupo ilegal dentro de la Cachemira india llamado Frente de Resistencia, que asesinó a 26 turistas, mientras que se acusa justamente al gobierno de Pakistán de estar detrás de estos ataques. El ministro de Defensa pakistaní dijo que es inminente una incursión militar por parte de la India, pero que su país no va a utilizar armas nucleares hasta que no vea amenazada su existencia. तो ये एक मेजर मुआहदे की डिस्कशन में जाए बगैर Bien, allí teníamos algunas imágenes de cómo están las cosas, la tensión que se ha generado en la frontera de Cachemira entre India y Pakistán con este diferendo. Ahora nos vamos a otro tema y es la tregua unilateral que propuso el presidente ruso Vladimir Putin para justamente entre el 8 y el 10 de mayo cesar los ataques con Ucrania. Esto tiene que ver con la celebración del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, una fecha por demás emblemática para Rusia, que este año además está jalonada por otras tensiones que tienen que ver obviamente con la guerra de Ucrania, con el enfrentamiento con Occidente y también en quienes van a estar presentes justamente en esa celebración que va a ser el 9 de mayo en forma concreta. El presidente Putin anunció una tregua unilateral y advirtió a Kiev que cualquier ataque que ocurra durante esa tregua va a ser respondido como corresponde. Mientras tanto, Estados Unidos sigue presionando a ambos gobiernos para que lleguen a un acuerdo de paz, pero ya ha dado a entender que no va a haber mucho arreglo con la
la cuestión de los territorios rusos conquistados, desde la península de Crimea hasta los que ha logrado luego de su invasión a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin anunció un alto al fuego unilateral en el frente ucraniano del 8 al 10 de mayo, con motivo del 80º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, al tiempo que advirtió que Moscú tomaría represalias en caso de cualquier violación de la tregua por parte de Kiev. El 9 de mayo, el presidente ruso recibirá a varios líderes internacionales, entre ellos el presidente chino Xi Jinping, para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial, mientras que el Kremlin advirtió a Ucrania sobre una potencial violación del alto al fuego cuando Rusia esté ocupada con sus celebraciones. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, afirmó que si Rusia quiere de verdad la paz, debe cesar el fuego inmediatamente, preguntándose por qué esperar hasta el 8 de mayo y que un alto al fuego debe ser real y no solo para un desfile, al tiempo que insistió en un mensaje publicado en la red X que Ucrania está lista para apoyar un alto al fuego a largo plazo, duradero y completo. El plan de paz propuesto por la Casa Blanca contempla el reconocimiento legal de la pertenencia de Crimea a Rusia, región que fue anexada en 2014, además de partes del sur y el este del territorio ucraniano, ahora bajo control militar ruso, mientras que el plan de Ucrania y sus aliados europeos propone el debate sobre el territorio hasta después de que se concluya un alto al fuego y no menciona el reconocimiento del control ruso sobre ningún territorio ucraniano. Y hablamos de la agenda, en este caso, del Ministerio de Desarrollo Social, que trabaja en el diseño de un plan invierno para este año con ampliación de cupos para mujeres debido al aumento de esa población, la población femenina en situación de calle. El director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard, dijo que se busca mejorar y profundizar la oferta de centros, que este fin de semana incorporó 75 nuevos cupos en refugios nocturnos ante el anuncio de bajas temperaturas. El plan invierno comenzará el 15 de mayo y se extenderá hasta el 15 de octubre, siempre que la situación climática que se viva en el país lo requiera. Y estamos trabajando para un plan invierno reforzado, porque la emergencia es notoria, reforzado también en todo el interior, porque ha cambiado mucho. En todos los departamentos esto está sucediendo, ¿no? Personas viviendo en la calle, y también, otra cosa que ya comentaba, que en todos los departamentos haya cupos para mujeres. El Ministerio de Desarrollo Social trabaja en diversificar la oferta de centros de acogida porque algunas personas se niegan a ingresar porque no dejan entrar con mascotas o no tienen lugar para guardar sus pertenencias. Tenemos todavía mucho para hacer para poderle decir que sí a todas esas circunstancias que se pueden dar en la puerta de un refugio, y al no poderle decir que sí es que muchas de esas personas, se resisten a entrar. Tenemos que lograr que una vez que entren existan también recursos y un proceso con cada una de esas personas para poder egresar. Nosotros queremos que todos los que están a la intemperie entren, pero tampoco queremos que queden para siempre en el sistema. Es la última malla de contención, tiene que ser robusta, pero también tiene que ser un trampolín para que esa persona no siga necesitando de los servicios. ¿Y hay recursos para eso? Hoy hay recursos para estos 5.500 cupos y estamos necesitando más. Gerhard confirmó que el gobierno se propone revisar la ley de internación compulsiva de las personas en situación de calle y la ley de faltas y determinar el rol del MIDES. Cambiamos de tema. La Dirección de Educación Inicial y Primaria de la ANEP presentó el último informe del monitor educativo con cifras del 2024 que revelan que bajó por cuarto año consecutivo la matrícula del sector público y que el ausentismo escolar crónico, que es la inasistencia a más del 10% de los días de clase, se ubicó en casi 65%. El informe también dice que a la caída de la matrícula en educación inicial que se da desde el año 2021, se le suma desde el año 2023 una caída en la matrícula de educación primaria, sobre todo en primer y segundo año. La matrícula pública experimenta una baja continua desde el año 2021, que comenzó en el ciclo inicial y sumó una reducción en primaria a partir del año 2023. La directora general de primaria, Gabriela Salzamendi, explicó que pese a la caída no se registró una disminución de los grupos superpoblados. La caída de matrícula, que como pudimos apreciar se sigue manifestando de manera fuerte en primaria, en inicial, y que nos obliga a repensar estas lógicas que planteaba Antonio de un maestro por grupo o
tantos inspectores por tanta cantidad de escuelas. Y no nos obliga a pensar solamente en función de los cargos, sino en función de la calidad que queremos que tengan esas interacciones entre adultos y niños. En ese sentido, en la caída de matrícula debería haber traído aparejada, como se vieron en estos datos, una caída en la cantidad de grupos numerosos. El informe evidencia también que el 64,7% de los alumnos faltaron más del 10% de los días de clase, lo que configura ausentismo crónico. Nos invita a pensar en nuevas formas de diagramar estos escenarios de extensión del tiempo pedagógico. Nuevas formas que vayan más allá de lo que conocemos hoy como tiempo completo, tiempo extendido, jardines de jornada completa o los tiempos pedagógicos ampliados en aprender o los modelos híbridos. Hay más cosas para hacer y tenemos que ser muy creativas y creativos en pensar esas otras formas que pueden involucrar a otras instituciones, que se pueden pensar desde la articulación con una mirada muy de hilado fino en lo que tiene que ver con lo territorial. La sanitaria desde Montevideo, pero con importancia a nivel país, porque personal de la Intendencia de Montevideo y del Ministerio de Salud Pública realizó un operativo conjunto en 9 manzanas en torno al cruce de la calle Concepción Arenal con la avenida General Flores, zona de Goes, en Montevideo. Esto incluyó, digamos, material de información para prevenir justamente, entregado a vecinas y vecinos, colocación del herbicidas, debido a que en esa zona se detectó un caso autóctono de dengue. En lo que va del año se han detectado 4 casos de dengue en todo el país. Nosotros desde la Intendencia lo que hacemos es un trabajo coordinado con el Ministerio, con el cual comenzamos a evaluar todos los posibles criaderos de mosquitos y actuamos básicamente en la colocación del herbicidas en las bocas de tormenta, que eso, por ejemplo, en este caso ya lo hicimos durante el fin de semana. Hoy, en este caso, lo que vamos a hacer es la recorrida con el Ministerio, casa por casa, se hace la parte de educación con la cooperativa con la que trabajamos de mujeres y se ingresa a los domicilios para poder ver y evaluar posibles criaderos de mosquitos que pudieran encontrarse en esas áreas. Lo que se realiza es una actividad casa a casa para sensibilizar a la comunidad en cuanto a cuáles son los síntomas ante los que deberían consultar en su prestador de salud y tomar las medidas ambientales para eliminar potenciales criaderos de Aedes aegypti, vector implicado en la transmisión de esta enfermedad. Los equipos recorren casa a casa informando a la población de la existencia de este caso, haciendo una búsqueda activa de otros potenciales casos, es decir, personas que tengan una sintomatología compatible con dengue para derivarlos y vincularlos con su prestador de salud. Y ahora viene el pronóstico del tiempo de lo que queda del mes de abril. Sí, les contamos que para la zona metropolitana y Montevideo, Inumet pronostica para el día de mañana, martes, el cielo claro y algo nuboso por la mañana, neblinas y bancos de niebla. Y para la tarde y noche, claro y algo nuboso, periodos de nuboso y también neblinas. Lo que no hay es probabilidades de lluvia. En lo que respecta a las temperaturas, la máxima está prevista para 20 grados y la mínima para 8 grados. Tampoco se pronostican lluvias para pasado mañana, miércoles 30 de abril, en capital y cercanías. El pronóstico de Inumet dice: por la mañana, cielo claro y algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Y por la tarde y la noche, algo nuboso a nuboso. Las temperaturas extremas pronosticadas para el miércoles son una mínima bien baja, creo que es récord en lo que va del año en esta región del país, 6 grados de mínima para pasado mañana y una máxima bastante más alta, lo que le dicen amplitud térmica, de 23 grados. Bueno, y por aquí vamos cerrando MBD Noticias, pero los invitamos a seguir en la pantalla de TV Ciudad. Claro, porque ya llega al lado B y a su término estará la edición en síntesis de MBD Noticias con lo más importante de la información de hoy. Chau, chau, hasta mañana. Gracias por estar.